y escuchar en nuestro canal de YouTube Radio Universidad 891. Y otro de los temas de la semana es el tema de indemnizaciones laborales, que creo todos deberíamos estar interesados en las noticias que van saliendo, sobre todo después de que el gobierno reglamentara que los trabajadores se paguen su propio despido. Este nuevo esquema para reemplazar las indemnizaciones por despido a través de fondos de inversión o fideicomisos, empresas y trabajadores podrán pactar aportes periódicos para cubrir eventuales ceses laborales. Uno de los textuales que dijo Federico Sturzenegger fue: lo pueden hacer como quieran. Y esto abrió la puerta a un montón de preguntas, de dudas, ¿no? Que nos empezamos a hacer todos, y la necesidad de profundizar en este esquema. Por eso estamos en comunicación con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Buen día, Carlos. Rocío y Leandro los saludan. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el tiempo que nos das, el espacio también para empezar a entender un poco esta resolución, cómo te las tomaste vos y si realmente es como se comunica desde el gobierno. ¿Es una buena medida? Me parece que es preocupante, ¿no? Si la comunica el gobierno, no es una buena medida, digamos. Perdón la subjetividad, pero en este caso yo diría casi que no hay medias tintas, ¿no? Yendo directamente al tema que se da en un determinado contexto y todo esto, que no hay que olvidarse nunca de esto. Pero para no perder tiempo con un contexto que padecemos todos los días, ¿qué es esto que ocurre? Esto tiene que ver con la sanción de la ley de bases, recuerdan, hace casi un año, una ley que fue bastante debatida, que fue recortada, pero que finalmente fue votada y trataba diversos temas, entre otros los temas laborales, y entre otros temas laborales creaba un fondo de cese. Un artículo, solamente un artículo, en el que decía que se podrá constituir un fondo de cese de acuerdo a las condiciones que se explicarán en la reglamentación y que apuntan a sustituir la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en general sabemos que es la clásica indemnización en la Argentina de un mes de sueldo por año de despido. Hasta ahí, en general, hubo resistencia. Y lo más importante, porque a partir de ahora va a ser lo más importante. También establecía la ley que este fondo de cese solamente podía ser creado mediante un acuerdo entre la empresa, el sector empresario y los sindicatos. El sindicato. Así que se tenía que firmar un convenio, un acuerdo, para ponerlo en marcha. Bueno, pasó el tiempo, en el medio Sturzenegger hacía declaraciones canchereando como siempre, diciendo que, ahora se iba a poder hacer, cada empresario podría elegir cómo despedir. Mira vos. Bueno, pasó el tiempo. La ley en general no ha tenido aplicación porque en realidad no resuelve ningún tema del mundo del trabajo y los agrava en todo caso, convirtiendo la informalidad en formalidad, es decir, convirtiendo situaciones laborales que antes eran fraude laboral, así dicho por la justicia laboral, y ahora pasaban a ser legales. Por ejemplo, el contrato de locación de obra, el contrato de locación de servicio, que en general ocultaba la relación laboral, y después vos ibas a la justicia y el juez te decía, no, esto es una relación laboral, a usted le corresponde la indemnización. Ahora se terminó. Ahora te firmás un contrato de locación de servicios o de obra y te regulás por el Código Civil y por el Código Civil.
comercial. Olvídate de la ley contra el trabajo, el fuero laboral. Muy bien. Por supuesto que todo esto está cuestionado en la justicia. Lo que sí ha servido la ley de bases es para activar la industria del juicio, como la llaman, ¿no? Por la cantidad de recursos y amparos y declaraciones de inconstitucionalidad que están pedidas. Pero volvamos al fondo de cese. El artículo que hablaba del fondo de cese remitía a una reglamentación. Meses después incluso después de estas declaraciones que hacía Sturzenegger, sale la reglamentación. Normalmente las reglamentaciones son eso, son reglamentaciones sobre lo que establece la ley, no van más allá de la ley y en general tienden a ordenar el tema. ¿Qué dice el decreto? No es lo que acaba de ocurrir, ¿eh? El decreto es de, no me acuerdo, pero suponete de fin de año más o menos. El decreto dice que las partes firmantes de ese convenio, lo voy a decir primero groseramente y después pueden hacer lo que se les cante. Raro, porque vuelvo a repetir, una reglamentación es para ordenar. ¿Qué quiere decir que pueden hacer? A ver, veamos. Necesito explicar que la indemnización por despido del 245, que es un mes de sueldo, si uno lo divide ese mes de sueldo por los 12 meses, te da 8,33 por cada mes. Es decir, que si vos creás un fondo de cese y tenés que ir poniendo todos los meses para que a fin de año o al año calendario, no importa, te despidan, tenés que poner todos los meses 8,33. ¿Y quién lo pone? Primero, no se apresure, compañero. El primer problema es que ustedes se imaginan los empresarios que viven quejándose de las cargas sociales, que además van a poner todos los meses 8,33. Primera, digamos, falsedad, contradicción en los términos, diría, porque eso ya está indicando que no van a poner 8,33, sino otro número que negociarán con el sindicato, con lo cual ya te bajaron la indemnización. Primer problema. Segundo problema. ¿Quién los pone? ¿Qué dice? Perdón, lo que dice el decreto reglamentario es que las partes regularán ¿cuánto? Primer problema. Segundo, la reglamentación dice que se podrá establecer que ese aporte lo haga cualquiera. El trabajador, el empleador o el trabajador y el empleador. Es decir, en un caso el propio trabajador se paga la indemnización, en otro caso imposible, la pone solamente el empleador, eventualmente la pueden poner una parte y otra parte. Como ustedes ven, el reglamento en realidad lo que dice, hagan lo que quieran, pero sigue, avance, dice, bueno, con respecto a la forma de pago, las partes podrán acordar la forma de pago que mejor se adecue a las características de la actividad. Por ejemplo, no dice por ejemplo, yo lo digo, por ejemplo, pagarle por mes el 8% o la indemnización en 6 meses o pagar la indemnización en cuotas que vaya a saber cuánto duran. Es de una irresponsabilidad. No se me ocurre otra palabra demasiado. Podría utilizar otras, pero como pueden sonar agravios, prefiero hablar de irresponsabilidad. Ahora, Carlos, el fondo de la cuestión se supone, cuando tratamos, porque acá hay que ver, en principio, a quién beneficia. Lo primero que vemos, si beneficia al trabajador o al sector poderoso, empresario. ¿No? Y supongamos que beneficia al empresario, tendría una lógica en el caso de si esto genera más empleo, genera condiciones mejores para los trabajadores, pero ¿será así? ¿Genera más empleo o facilita los despidos? No. Yo te pido, por favor,
así ya queda una regla establecida cuando volvamos a hablar. Sí. No hay reforma laboral que resuelva los problemas del mundo del trabajo. Es mentira. Tampoco una reforma laboral resuelve los problemas serios que tiene nuestro país. Y no estoy diciendo que el mundo laboral no tenga problemas, por favor, los tiene, precarización, salarios bajos. No lo resolvés con una reforma laboral. Claro. Es una engaña pichanga, es simplemente hacerle el juego, ni siquiera te diría a los empresarios, pero ponele, si hay alguien que se beneficia con todas estas reformas laborales, las que han venido a lo largo del tiempo, son los empresarios y pretenden que los trabajadores las aprueben. Yo lo que digo es, ¿hay cambios en el mundo? Sí, hay cambios en el mundo. ¿Hay que adaptar alguna reglamentación? Seguramente hay que adaptar alguna alguna reglamentación. Eso quiere decir hacer una reforma laboral para que los trabajadores, frente a la nueva situación, sigan con el principio protector que rige las relaciones laborales, la legislación en el mundo. Entonces, si esto no se entiende, si seguimos insistiendo con estas reformas laborales, lo único que vamos a lograr es seguir deteriorando el mundo del trabajo. No resuelve ningún problema. Claro, que en principio también, digo, quizás vos lo dejaste señalado, o lo mencionaste, cada vez son menos los que están en una relación formal de trabajo, porque, digo, la precarización fue llegando de muchas formas, ¿no? Gente que ni siquiera está dentro de un empleador y trabaja para una aplicación, y el empleador parece una figura difusa. La figura del sindicato tampoco. El que factura, digo, hay un montón de situaciones laborales que hoy no sé si es el 30% los que están amparados por la ley, más que nada, ¿no? Y a ese 30% parece como que hay que buscarle, sí, bueno, bajémosle también las expectativas a esto. Quiero decir algo que en general no se dice, pero primero, es muy curioso este planteo, ¿no? Hay que hacer una reforma laboral para que más gente ingrese al mundo del trabajo. Pero ¿quién va a ingresar al mundo del trabajo si todos los días los salarios son miserables, las condiciones de trabajo cada día son peores, los lugares de trabajo generan situaciones muy peligrosas para la salud, el maltrato y la violencia laboral está a la orden del día? La verdad que no es muy atractivo ese mundo del trabajo como para que ingresen. Y además, la reforma laboral, vuelvo a insistir, debería ser a favor de los trabajadores, pero en realidad el empleo se crea a partir del crecimiento económico, no de cualquier crecimiento económico, sino un crecimiento económico que vaya en dirección a la creación de empleo, o sea, industria, comercio, la economía del conocimiento, que generan puestos de trabajo, pero que además sea algo sostenido en el tiempo. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahora? Lo que ocurre es muy curioso y le pasa a este gobierno con varias medidas. Cuando anuncian una medida positiva, al mismo tiempo queda un tendal en el medio. Por ejemplo, dicen, volvió a crecer la economía. Volvió a crecer la economía y los salarios siguen siendo bajos, aumentó la desocupación y las expectativas, esto es gravísimo, porque no ha pasado nunca, y las expectativas de los empleadores en todas las encuestas que se hacen, las oficiales, las privadas, no es que van a crear más empleo, es que van a seguir despidiendo o en todo caso aguantar con la gente que tiene. ¿Cómo? ¿No está creciendo la economía? ¿Y eso por qué es? Porque no hay expectativas de que esto se sostenga en el tiempo. Esto también ocurre. Tiene que ser cuando el empleo aumenta, cuando los empresarios tienen el talonario lleno de pedidos. Cuando la economía se mueve, se crea empleo y no hay necesidad de reforma laboral. Mirá, te voy a poner un ejemplo, totalmente inverso. ¿Ustedes recuerdan que en una época en la Argentina hubo doble indemnización? Claro, sí, sí.
para impedir los despidos en un momento de una crisis muy profunda. Doble indemnización. O sea, lo peor que le puede pasar a un empresario, doble indemnización. Se pasan diciendo que la culpa la tienen las leyes para crear empleo. En ese periodo se duplicó la cantidad de empleos asalariados registrados en el sector privado. No me vengan con informalidad, ese es otro tema, ni tampoco empleo público. 3 millones de puestos de trabajo se crearon con la doble indemnización. Ahora, esto también facilita, me pongo en la piel del empresario, ¿no? Si hay, digo, empleados que son más grandes, tienen alguna enfermedad, digo, puede ser una mujer que esté en la edad que pueda quedar embarazada, Claro. digo, también facilita el despido, porque dice, bueno, si total no voy a tener gasto, no tengo costo. Menos carga y Voy, consecuencia para el voy tomando empresario. el que me interesa, más joven. Me lo saco de encima. Y además, totalmente de acuerdo, pero y además se produce una ajenidad absoluta en la relación laboral. El trabajador o la trabajadora pasa a ser un número. El empleador, como sabe que tiene la plata ahí depositada, suponiendo que la tenga, bueno, en fin, 1000 cosas, pero vamos a suponer virtuosamente, y dice, chao, andate. No, ¿por qué está la indemnización por despido? Porque en realidad es una sanción. Porque se trata de que haya estabilidad. En algunos países había estabilidad propia, ¿no? O sea que solamente podían despedir por una razón económica. Si no, no podían despedir. La Argentina nunca tuvo ese sistema. Pero por lo menos tenía una indemnización que disuadía en el despido. Tiene un efecto disuasorio y está bien. Carlos, vos fuiste ministro del Trabajo 12 años, así que conocés no solamente el caso argentino, digo, cómo es el resto de los países. Eso te quería preguntar, ¿cómo funciona? Porque, digo, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas que te echan... Agarran la cajita de... Usted está despedida con la cajita de... Claro, en la oficina directamente, no hay telegrama, no hay nada. Pero digo, ¿cómo funciona en el resto del mundo? Mirá, hay distintos sistemas indemnizatorios, digamos que él, con dos extremos, si vos querés. Uno es usted está despedido, y otro es, en la otra punta, lo que te acabo de decir, la estabilidad propia que regía en Europa en el estado de bienestar, digamos, hasta los 90. Porque la ofensiva por la llamada flexibilidad fue global en la Argentina. En la Argentina no había nada para flexibilizar, pero bueno, no importa. Flexibilizar, pero en Europa tenían este problema. Bueno, muy bien. Ahora yo te digo algo. Entre usted está despedido y la estabilidad propia, que no estaría mal, pero digamos que son como los dos extremos, está el sistema argentino. Escúchame, ¿sabes lo que quiere decir el sistema argentino? Porque si no nos olvidamos, quiere decir, esto que yo estoy elogiando, entre comillas, es brutal también, porque significa que, aparte de los ejemplos que vos pusiste, sobre que una mujer que esté en tal situación, un tipo que tiene tal problema, bueno, en fin, todos esos podés despedirlo. Si vos llegás un día, empresario, a tu empresa y hay gente con pulóveres beige o grisecito, y todos los que tienen pulóveres grises se van, y acá tráigame el talonario de cheques y entras a firmar los talonarios de cheques de las indemnizaciones, se van. Eso, entre comillas, causa de despido sin causa. Claro. Es despido sin causa. La Argentina, en la legislación, admite el despido sin causa solamente poniendo plata. Y yo te estoy diciendo que ese sistema es el intermedio. Claro. Tendría que decirte que es una porquería, pero digamos, es el intermedio, es el que en la Argentina ha funcionado tradicionalmente. Y otro agregado. La supuesta queja, lo que impediría que se cometieran arbitrariedades, es el tema de
Claro, la indemnización termina siendo relativamente cara cuando los salarios son altos y los trabajadores tienen mucha antigüedad. Bueno, ninguna de las dos situaciones pasa en la Argentina. El 50% de la población económicamente activa en su trabajo dura 2 años. Solamente el 10% de los trabajadores actuales, en general, en todas las actividades, tiene más de 8 años de antigüedad. Es decir, que vos tenés que pagar 2 meses, 3 meses para despedir a un tipo que tiene un salario que, según el mismo presidente los ha calificado, son unos salarios de mierda. Palabras del presidente. Yo hablo bien, soy un tipo respetuoso, pero cuando el presidente habla. Entonces, ni siquiera el argumento del costo, ni siquiera. Es re fácil de pedir en la Argentina, hermano, y quieren hacerlo más fácil, más anónimo, más. Mirá, el fondo de cese, en el fondo, es algo parecido al sistema norteamericano, porque le van a poder decir, andá a buscar tu guita al banco y tomátela. Ese es el escenario. Una casilla en el Excel, ¿viste? En la planilla, listo, lo tachamos y listo, sí, ¿no? Una casilla en el Excel. La verdad ya bastante lo es, ¿no? Pero digamos, agrava más la desvinculación personal, de trayectoria, carácter de humano, ¿no? Claro. Ahora, después quieren tener personal capacitado, además. Carlos, yo quería agregar, esto no, también para llevar cierta tranquilidad, si es que se puede. Esto va a depender que los sindicatos lo incluyan en los convenios, que me da la sensación de que están preparando el territorio para que hoy quizá no sea todavía el momento, pero si aumenta el desempleo, en esta línea que vamos, parece como que el desempleo va a ir aumentando y va a ir flexibilizando también la actitud de algunos sindicatos que van a decir, bueno, ahora son las condiciones que nos ponen. Ya están creadas las condiciones legales. Después habrá que ver si los sindicatos en esos convenios van incluyendo esta nueva forma de indemnización o de despido, pero en definitiva ya las condiciones se van constituyendo, ¿no? Como para que, porque también hay una cuestión de derechos adquiridos, el que ya venía bajo un sistema dice, ¿y esto desde cuándo cambia? ¿Cómo es? También no metamos miedo, Perdón, te interrumpo, tenés toda la razón lo que estás diciendo. Me olvidé de otra de las cláusulas de la reglamentación del fondo de cese. Podrá establecerse libremente si es retroactivo, rige a partir del momento de la firma o empieza a regir a partir de una fecha establecida más adelante. Y los abogados se frotan las manos, ¿no? Firmar. Ahora, quiero reforzar algo que vos acabás de decir. A ver. En la dirección de la tranquilidad, digamos. Primero, yo veo muy difícil que los sindicatos importantes, los 12 o 15 sindicatos que hay en la Argentina, firmen un convenio como este. Me parece difícil. Puede haber alguno que le convenga, porque si tiene alta rotación, entonces esto es una forma de que entre más gente al mercado, entren y salgan más gente al mercado. No es casual que uno de los argumentos que esgrimen los creadores de esta genialidad es que se aplica en la industria de la construcción, que es donde hay no rotación, sino lo que hay es trabajos que terminan, claro, discontinuados, y hasta que aparecen otros. Yo creo, lo quiero repetir, estoy vinculado a algunos sindicatos, no hay una predisposición muy grande, cero predisposición a un convenio de estas condiciones. Hoy por hoy, para llevar tranquilidad, yo creo que hoy por hoy eso es difícil. Tengo dos preocupaciones. Una es la que dijiste vos,
Digo, si esta situación continúa por el camino que viene, la crisis y el deterioro de la relación de fuerzas y el deterioro de los salarios va a llevar a que se cree un clima más favorable. Y tampoco descarto en un futuro, porque lo veo en la práctica en otros temas, esto corre por mi cuenta. Este es uno de los gobiernos más extorsionadores que yo conozco. Ha extorsionado a gobernadores, ha extorsionado al Parlamento, ha extorsionado a funcionarios que han terminado renunciando. La extorsión es una de las metodologías. Bueno, yo no puedo descartar que haya carpetazos o extorsiones sobre algunos no para que lo firme un gran sindicato, sino para que lo vayan firmando de a poco varios sindicatos y se instale este sistema terriblemente agresivo y distorsionador del sistema laboral argentino. Absolutamente. Que no va a generar empleo. Por favor, no es cierto que aunque deroguen la ley de contrato de trabajo, no se incorporan más trabajadores al mundo del trabajo si no funciona la economía y si no hay políticas que estimulen el empleo. Porque puede crecer la economía, como estamos viendo ahora, lentamente. Pero los salarios están bajísimos, la desocupación aumentó 1,5 puntos con relación al mes de diciembre, 1,5 puntos, y quédense que ahora viene lo peor. Bien. Carlos, espectacular, clase casi, casi que estábamos escuchándote muy atentamente, Perdón. gran análisis. No, ¿Cómo pero perdón? por Al favor, contrario, gracias. La vocación docente no la voy a perder aunque me haya cual. jubilado de docente universitario. Tal cual. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto, vamos a seguir de cerca. Absolutamente a disposición. Dale, Gracias, muchas gracias. Carlos Tomá, ex ministro de Trabajo y docente también. Escuchame, dio docencia. Sí, además todo.